continuación vamos a seguir con el próximo tema. El próximo tema es presentado por el doctor Federico Bermúdez Cubillo, que es psicólogo, amigo y también es compañero sindicalista. El tema que él nos va a exponer se llama Técnicas y herramientas para el bienestar. El doctor Federico Bermúdez Cubillo cuenta con múltiples atestados, de los cuales podemos mencionar que posee una especialidad en psicología clínica de la Universidad de Costa Rica. Es graduado de la Universidad Latina como licenciado en psicología clínica. Además, finalizó sus estudios en hipnosis clínica en el Instituto Costarricense de Psicología e Hipnosis Clínica, entre otros estudios que tiene con respecto a este tema de la hipnosis. Su compromiso con las necesidades del ser humano y su gran creatividad, lógica y aprendizaje le ha permitido desempeñarse como psicólogo clínico, coordinador del servicio de psicología del Hospital La Anexión, residente de la especialidad de psicología clínica del CENDEIS, es facilitador voluntario de la Academia de Crianza del Patronato Nacional de la Infancia, presidente de la Asociación Costarricense de Prevención del Suicidio, de la cual todavía es miembro actual. Cuenta con amplia experiencia como docente en múltiples universidades, como son la Universidad Hispanoamericana, la Universidad UCASIS, la Universidad Americana y la ULACIT. Resaltamos además que ejerció como perito externo en psicología del Ministerio de Justicia y ha llevado a cabo diversos talleres y seminarios. Como les decía, el doctor Bermúdez es afiliado de Ciprosimeca y para nosotros también es un orgullo contar con él el día de hoy. Doctor Bermúdez, buenos días y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y también muchas gracias por las felicitaciones, por la exposición de la doctora Barbosa. Muchísimas gracias por ese tratamiento tan edificante que hace del tema de la masculinidad en un momento en el que es más necesario, digo yo, dadas las circunstancias de nuestra sociedad y cómo estamos evolucionando. Yo me quedo con sus palabras, doctora. El cambio está en pañales, pero está ocurriendo y la felicito por su trabajo. El día de hoy, con respecto a mi presentación, quiero hacer un repaso, en realidad, muy breve, por un cuerpo teórico conocido como la psicología positiva, específicamente en lo que atañe al concepto de bienestar. Cuando empezamos a pensar acerca de las oportunidades o posibilidades para el tema del día de hoy, se me vino a la mente que este modelo teórico es uno que en realidad poco se conoce, es bastante nuevo, tiene apenas unos 20 años, sin embargo tiene un respaldo empírico y un desarrollo científico de suficiente entidad como para tomarlo en cuenta. Ya hoy día vemos en diferentes espacios del gremio de la psicología diferentes aplicaciones de este modelo, de estas técnicas que son en realidad muy simples, son criterios culturalmente muy válidos y se tratan de concentrar específicamente en la experiencia humana y en la forma en la que nosotros estamos viviendo nuestra vida. Voy a empezar a compartir la presentación para, sin más, dedicarnos ya al tema. Les agradezco si me confirman si están viendo una lámina que dice bienestar en blanco en el centro. Sí, doctor, sí lo estamos viendo. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar entonces. Este es el tema de bienestar desde la psicología positiva, pero incorporamos también algunos otros conceptos desde otras corrientes, porque vienen al caso en el momento histórico en el que nos encontramos. Estamos en un momento de revolución social que tal vez no buscamos los seres humanos deliberadamente, pero en la que nos encontramos y es necesario que hagamos acopio de nuestros recursos, que echemos mano de las capacidades que tenemos, de las estrategias disponibles y de las técnicas y herramientas, como se llama esta charla, que pueden ayudarnos a estar mejor. Esto es muy importante. Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio. Yo quiero que por favor todos los que puedan se concentren un momento en la pantalla, observen detenidamente y me digan qué es lo que ocurre en la pantalla en este momento.
¿Alguien puede ver lo que tenemos en la pantalla en este momento? Uno de esos bichitos que nos resultan tan molestos, que nos perturban tanto, que nos interrumpen tanto. Este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio del budismo Zen, propuesto por Alan Watts y retomado por Martin Seligman, acerca de cómo los seres humanos percibimos lo que nos pasa, cómo percibimos nuestra experiencia. Es llamativo porque entre más pasa el tiempo, más vemos la mosca y menos vemos el resto de la pantalla. Más nos concentramos en el movimiento de las alitas, en la forma del insecto, en cómo nos interrumpe y nos perturba. La historia, en realidad, del aprendizaje de la corriente del budismo Zen, nos dice que la mayoría de nosotros no podemos meditar y no podemos acceder a nuestra propia mente cuando hay una mosca parada en la pared, o en este caso en la pantalla. Esto por cuanto estamos predispuestos, no solo emocional, sino también neurológicamente, para atender todo aquello que se salga de la norma, todo aquello que nos resulte incómodo, molesto, amenazante. De esta forma, cuando hay algo que nos perturba, por mínimo que sea, perdemos de vista todo lo demás. En la historia, un aprendiz de monje estaba tratando de meditar frente a una pared y no lo lograba porque había una mosca que bailaba frente a él. Le preguntó al maestro qué hacía, cómo lograba meditar con semejante interrupción, con semejante importunio. Y el maestro básicamente lo que le respondió es que no había nada frente a él que le evitara meditar, no había nada frente a él que le perturbara su vida o que le quitara la atención, si él decidía que era más importante el ejercicio de la meditación que la mosca en la pared. Muy bien, entonces muchas veces, para darle un poco de contexto a este ejercicio, nos centramos en lo que hace falta. Cuando hablamos con las personas, vamos con nuestros allegados, cuando nos acercamos a la gente de nuestra vida, pensamos en términos o compartimos en términos de lo que no hemos logrado, lo que estamos careciendo, lo que estamos adoleciendo. Nos preocupa mucho lo que las demás dirán acerca de nosotros mismos, sobre qué haremos, qué no haremos, qué decisiones tomemos, cómo nos veamos, cómo emprendamos o deseamos vivir nuestra vida. Rumiamos acerca de las cosas negativas que nos ocurren, acerca de las cosas que les pasan a otros, acerca de lo que sucede en los libros, en las telenovelas a veces. Tenemos como una vocación para la angustia. Tenemos una vocación también para esperar, celebrar hasta perfecto. Esperamos y reservamos nuestra capacidad de vivir, de ser felices, de disfrutar nuestra experiencia hasta que se cumplan nuestras expectativas. Y en realidad, el mismo Alan Watts decía que la felicidad no es el destino, la felicidad es el camino. Y por esto, lo que quería decir era que estamos esperando o postergando nuestra realización, nuestro bienestar, nuestra felicidad, hasta que se cumplan una serie de hitos que nos hemos planteado como expectativas, y en realidad la condición necesaria, esencial para lograr esos hitos y esas metas es que estemos bien y seamos felices en el proceso. Muchas veces sufrimos sin actuar, nos quedamos tal vez como la muchacha de la imagen, ahí pasivos, esperando que las cosas cambien por sí mismas, dejándonos derrotar, dándole demasiado pensamiento, demasiado tiempo, demasiada energía a los problemas o a las insatisfacciones de nuestra vida, y no nos permitimos empezar a caminar. Caemos en la trampa de la depresión, por ejemplo. Es uno de los conceptos que describe este fenómeno. ¿Qué es la trampa de la depresión? La persona deprimida ha perdido algunas de las cosas de su vida pasada que lo reforzaban, que lo impulsaban, que lo motivaban, o bien las ha logrado y ya no las tiene, o ya no actúan de la misma manera. Entonces se queda esperando que las cosas mejoren para sentirse bien, en lugar de empezar a hacer las cosas que necesita para sentirse bien y luego obtener los resultados. Muchas veces le damos el control de la vida al destino, pero no de una manera madura o comprometida, sino que
le cedemos el control de nuestra vida a las circunstancias, a las personas, a los problemas que enfrentamos. También a menudo, ¿verdad? Podemos rodearnos de personas pesimistas, les prestamos atención, y no es que le vayamos a cerrar la puerta a las personas que tienen problemas o que pasan temporalmente por algún periodo de negatividad, sino que a veces deliberadamente escogemos nuestros círculos sociales con base en las personas que pueden sentirse o pensar de manera similar a nosotros. Y estas a veces son pesimistas. Sufrimos las cosas dolorosas una y otra vez. Una anécdota en ese sentido es una persona, una señora que llega a mi consulta hace varios años en una crisis, en un desbordamiento emocional muy intenso, relatándome que se había separado de su esposo por una infidelidad, que había tenido una serie de problemas, que estaba sufriendo mucho por esta situación, y cuando empezamos a indagar, a hacer historia, nos damos cuenta que esto ocurrió hace 25 años. Entonces, ahí nos topamos con un mecanismo subyacente de mantener vivo o de alimentar las cosas dolorosas a través del recuerdo, a través de nuestra propia autoflagelación y otras formas más de concentrarnos en lo que hace falta, en lo que nos duele. Es típico que avivemos el rencor de afrentas pasadas, que mantengamos, por ejemplo, actitudes difíciles hacia personas que en algún momento nos faltaron o nos ofendieron, y no por esto quiere decir que tengamos que permitir que se nos trate de manera irrespetuosa, pero sí, tal vez ya ocurrido un evento, terminado un evento, seguimos todavía manteniendo la vivencia de este evento de manera insistente. Tenemos una tendencia social marcada por el momento de la historia en el que vivimos a descalificar nuestros propios logros y a veces hasta envidiar los logros de los demás, aun cuando tal vez comparativamente somos igual o más realizados en otras esferas. Entonces, hay una frase que dice que el pasto siempre es más verde al otro lado de la cerca. Es una traducción, lo cual quiere decir que muchas veces preferimos ver lo que está pasando con los demás y añorar lo que las personas consiguen, logran o tienen, en lugar de aceptar y asimilar y disfrutar de aquello que estamos experimentando nosotros mismos. Típico, ¿verdad?, escuchar entre muchas personas, no solamente pacientes, sino también personas con las que compartimos otro tipo de vínculo de relación, quejas sin búsqueda de soluciones, y muchas veces nos recriminamos errores, ¿verdad?, que ocurrieron hace mucho tiempo, cosas en las que fallamos hace tiempo y se nos quedan pegadas. Frecuentemente es lo mismo y esperamos resultados distintos. Nos negamos oportunidades de cambio, de crecimiento, de mejora por comodidad o por practicidad. A veces olvidamos nuestro sentido, y ya sobre el tema del sentido vamos a hablar muchísimo más. Queremos que todo a nuestro alrededor, las personas, las cosas, el trabajo, las relaciones, los ingresos cambien para entonces sí darnos el permiso de sentirnos bien. Evitamos ilusionarnos para no sentir decepciones y no utilizamos nuestras fortalezas. A grandísimos rasgos, esto es una sinopsis muy grosera, si se quiere, muy amplia, de algunas de las quejas frecuentes de las personas que reportan niveles de bienestar bajos en consulta y también en la vida cotidiana. Un cambio de perspectiva. Dice que 30% de las personas sufre una alteración de su salud mental a lo largo de su vida a nivel mundial. Una estadística que nos comparte el doctor Seligman a finales de su gestión como presidente de la APA, y él razona que ese 30% de personas por lo general son las que se permiten trabajar en sí mismas, son las que se permiten abordar algún tipo de psicoterapia, buscan algún material de lectura,
buscan algún tipo de apoyo, se involucran en algún grupo, buscan algún tipo de estrategia para estar mejor. ¿Y qué pasa con el otro 70% de las personas que no llega a tener un diagnóstico de una condición de salud mental clínicamente significativa? Estas personas, por lo general, no reciben atención, no tienen ningún tipo de apoyo, no reciben ningún tipo de estrategia. Estas personas pueden tener lo que nosotros conocemos como crisis existenciales, que nos molestan, que nos desmotivan, que nos falsean en nuestros propósitos vitales, pero no buscan trabajar en sí mismos. Por lo tanto, para iniciar el trabajo sobre el tema del bienestar, necesitamos considerar que seamos de uno o del otro grupo, es sumamente importante que busquemos qué hacer sobre nosotros mismos. El trabajo sobre el bienestar no debe esperar a que tengamos síntomas. El trabajo sobre nuestro bienestar debe en realidad empezar cuando nos sentimos mejor. Ese es uno de los postulados de la psicología positiva, que dice que trabajar con una persona cuando ya tiene una alteración importante de su salud resulta bastante complejo, como lo sabemos los psicoterapeutas. A veces oneroso, difícil, complicado. Tenemos algunas veces que pasar años en un proceso de acompañamiento de una persona que tal vez dejó pasar mucho tiempo sus síntomas, su malestar, sus dificultades existenciales, y entonces se encuentra en un estado de alteración significativo. El otro 70% de las personas a veces tiene problemas menores y no brinda demasiada atención a su estado. La psicología positiva nos plantea 3 áreas importantes de trabajo con las personas en cualquiera sea su etapa o su estado. Trabajar sobre su nivel de felicidad, definida muy claramente. Trabajar sobre sus fortalezas, que son sus características más positivas y que ya vamos a extender un poco. Y trabajar sobre su florecimiento. El florecimiento es el desarrollo pleno de sus habilidades. Para esto habla este modelo de las virtudes y las fortalezas. Estas virtudes y fortalezas es una construcción de digamos, una matriz de personalidad, si se quisiera. Aunque habla de carácter, evitan deliberadamente hablar del tema de la personalidad, hablan del tema del carácter. Las virtudes son aquellas características intangibles, desarrolladas, culturalmente aceptadas, que tienen por definición general el hecho de que las diferentes culturas del mundo las valoran. ¿Cuáles son? Estas que estamos viendo acá. El valor, la humanidad, la justicia, la moderación, la sabiduría y el conocimiento. De esas virtudes se extienden una serie de fortalezas. Esas fortalezas permiten a las personas hacer aplicaciones prácticas de cada una de estas destrezas o habilidades de manera cotidiana, de manera frecuente, de manera efectiva. Las virtudes no son fácilmente accesibles en la cotidianidad. Tienen alguna dificultad conceptual a veces porque no todo el mundo piensa lo mismo. Todo el mundo, digamos, piensa igual acerca de lo mismo. Son un poco más etéreas. Por ejemplo, el valor es un concepto que puede entenderse de muchas formas distintas. Sin embargo, las fortalezas que lo componen, la valentía, la perseverancia, la honestidad y la vitalidad, que ya vamos a definir cada una de ellas, sí permiten acciones prácticas para desarrollarse, para aplicarse a la vida cotidiana. Virtudes por excelencia es la virtud de la humanidad, es la que buscamos, es la que filosóficamente se trata de potenciar desde temprana edad, la que consideramos tal vez más importante en el plano interpersonal,
y en el plano de la realización personal. Esa se compone de las fortalezas de amor, bondad e inteligencia social. Vean qué interesante cómo un constructo científico con esa cantidad y calidad de respaldo empírico habla de la palabra amor. Vean qué interesante. Es difícil operacionalizar científicamente algunos de estos conceptos y por eso esta corriente se atreve a proponer sus propias definiciones. Después de un largo proceso de validación cultural. Otra de las virtudes importantes es la virtud de la justicia. Es la virtud que habla de fortalezas como el liderazgo, la equidad, el trabajo en equipo. Habla de adecuada distribución o repartición de las cargas en un equipo de trabajo, de la igualdad en las condiciones para enfrentar una tarea en un trabajo o en una familia, por ejemplo. Otra de las virtudes importantes es la virtud de la moderación, que tiene que ver con el autocontrol, la autorregulación, la humildad, el perdón y la prudencia. También la virtud de la trascendencia nos habla del humor, de la gratitud, de la esperanza, la espiritualidad y el aprecio de la belleza y la excelencia. Aquí me detengo un momento porque la gratitud en el tema del bienestar se ha considerado como la fortaleza maestra. Es una de las fortalezas más importantes y es una de las fortalezas que tiene más ramificaciones, prácticas y mejores resultados cuando se aplica de manera eficiente y efectiva en la calidad de vida de las personas. Ya vamos a ampliar un poco más al respecto. La sabiduría y el conocimiento es otra de las virtudes y se compone de las fortalezas de la creatividad, la curiosidad, lo crítico, el amor por aprender, la perspectiva. Ya con estos entonces cumplimos el tema de las virtudes y las fortalezas. Sumamente importante tener en cuenta que esta construcción, como ya les decía, no es fortuita, no fue que alguien la pensó y la desarrolló. Este fue un proyecto que desarrolló Martin Seligman con Christopher Peterson y otros teóricos de la psicología positiva desde un abordaje multicultural, longitudinal, con un proceso muy aterrizado de entrevista, de indagación, de investigación, y se llegó a la conclusión de que estas virtudes y fortalezas, siendo las virtudes más etéreas, más conceptuales y las fortalezas más pragmáticas, a generar este sistema con base en el cual hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar el nivel de bienestar. Por ejemplo, uno de los trabajos frecuentes que se puede realizar con esta conceptualización, con este eje conceptual, es el desarrollo de la identificación de las propias fortalezas de carácter. Hay 24 fortalezas en estos círculos coloreados y de esas 24 fortalezas, cada uno de nosotros se supone que tiene una especie como de jerarquía. De hecho, hay una prueba que ahora les voy a compartir, un enlace que ahora les voy a compartir también, para que cada uno en su propio tiempo, en su propio momento, pueda realizar la valoración. Es completamente gratuito, se hace en una página de un instituto de forma completamente gratuita y nos arroja una categorización que nos revela cuáles de estas fortalezas son aquellas que son más fuertes en nosotros. ¿Qué propone este modelo? Gran parte del bienestar depende de que nosotros sepamos cuáles son nuestras fortalezas y las podamos usar cotidianamente en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros pasatiempos, en nuestra vida diaria. Una anécdota que revela el doctor Seligman acerca de estas fortalezas tiene que ver con una de sus actividades favoritas. A él le gusta, según relata, un juego en particular que se llama Jin. Es un juego de cartas que se llama Jin. Este juego es muy particular, tiene ciertas características. Yo en particular no lo conozco, es un juego como tantos otros, pero este señor dice que cuando él está jugando esto puede vivir muchas de sus propias fortalezas.
puede aplicarlas, puede sentirlas, puede fortalecerlas y experimenta algunos fenómenos. Por ejemplo, cuando está realizando estas actividades, esta actividad en particular, el tiempo se le suspende, deja de percibir el pasar del tiempo. Entonces, cuando está realizando cuando participa en uno de estos torneos, por ejemplo, se siente tan involucrado en la actividad que no se cansa, no está pendiente del pasar del tiempo, no siente si fue que pasó 1 hora, si pasó 2, si pasó 3. Esta actividad entonces le permite al doctor Seligman en particular experimentar lo que él llama compromiso, que ya vamos a extender un poco más cuando hablemos del modelo PERMA. Pero el compromiso, según él lo describe, es una condición en la que uno está viviendo sus fortalezas y está realizando una actividad que le es gratificante y que tiene sentido para sí mismo, que le permite experimentar logro y que potencia sus relaciones interpersonales. De esta manera, cuando el señor está participando de este tipo de juego, él se abstrae completamente. Se olvida de sus problemas, se concentra en el juego, desaparece su tiempo, tiene una sensación de realización plena. Vamos a ver, muchos de nosotros tal vez no tenemos este tipo de experiencia por medio de un juego, aunque puede ser, pero a muchos de nosotros se nos manifiestan estas características cuando estamos realizando nuestro trabajo profesional, por ejemplo. Cuando estamos ante una charla, cuando estamos ante un paciente, cuando estamos ante una sesión clínica, podemos involucrarnos tanto, nos apasiona, nos llama tanto, que se nos olvida un poco el sentido del tiempo, que podemos dejar afuera algunas de las otras circunstancias de nuestra vida que nos permite una concentración muy importante y un sentido de realización. Frecuentemente estas experiencias se obtienen en, por ejemplo, eventos de servicio. Cuando las personas se involucran en eventos de servicio social, cuando están, por ejemplo, desarrollando alguna campaña para apoyar, no sé, una escuela de bajos recursos, a las personas de alguna comunidad, cuando se le está ayudando a un tipo particular de paciente, las personas se apasionan, se profundizan, se abstraen del resto de su vida y experimentan altas cuotas de bienestar. De las virtudes y fortalezas, podemos decir básicamente esto, ¿verdad? De la sabiduría y el conocimiento, que es la virtud, la primera virtud, tenemos estas 4 fortalezas, que es la curiosidad, la apertura a la experiencia, el interés por el mundo, ¿verdad? Que nos permite abrirnos a diferentes circunstancias, tener flexibilidad ante algunos temas, que nos permite ser un poco más abiertos de mente, participar en las cosas novedosas. Del amor por el aprendizaje, que es otra de las fortalezas, ¿verdad? Se dice que lo que las personas con esta fortaleza experimentan o las cosas que le abstraen, le apasionan, son el aprender cosas nuevas, el considerar que en un lugar diferente existen diferentes oportunidades de aprender, que no pierde la oportunidad, por ejemplo, de comprender algo nuevo cuando se le presenta y demás. De la fortaleza de la mentalidad abierta, ¿verdad? También hablamos del pensamiento detenido y analítico. Son personas que tienen la capacidad de tomar en cuenta todos los puntos de vista, que no precipitan juicios, que son capaces de cambiar de opinión. De la fortaleza de la creatividad, ¿verdad? Son personas cuando poseen esta fortaleza que no se satisfacen mucho con los modos convencionales, con las formas tradicionales de hacer las cosas, que buscan nuevas soluciones para viejos problemas y que disfrutan de encontrar nuevos caminos para resolver antiguos problemas. De la última fortaleza de esta virtud, de la perspectiva, son personas que tienen habilidad para solucionar problemas, para tener una visión de mundo que tiene sentido para los demás y para sí mismo, para tomar en cuenta diferentes opiniones y para poner las cosas en una jerarquía lógica que permita la comprensión. Estas son las fortalezas de la virtud de la sabiduría y el conocimiento. De la virtud del coraje tenemos la valentía, que básicamente describe un comportamiento que no se limita ante las amenazas, los retos, el dolor o las dificultades,
bueno, se dice que tiene ausencia de temor, pero yo realmente creo que es una gestión efectiva del temor que separa o logra separar aspectos emocionales de los conductuales para llevar a cabo una tarea. También del coraje está la persistencia, que es la capacidad, como dice acá, de acabar lo que se comienza, de asumir responsabilidades y llevarlas a buen fin, que cumple con un buen estado de ánimo y con menos cantidad de quejas o menos cantidad de autosabotaje. Las tareas que emprende, que se permite ser flexible, realista y no perfeccionista. También está la fortaleza de la integridad, que lo que señala es la capacidad de vivir de forma genuina y auténtica, de estar en contacto con los verdaderos gustos, de reconocerlos, de sostenerlos, de tener los pies sobre la tierra, pero a la vez de no ser pretencioso y permitirse ser uno mismo, permitirse ser quien se es y enfrentar la realidad desde esa sabiduría. También está la fortaleza de la vitalidad, ¿verdad? Que son las personas que logran vivir de forma más plena, más llena de energía, que se dedica tiempo en el cuerpo y en la mente, que emprende las tareas con ganas, con ansias de realizarlas y que tiene esa energía contagiosa que muchos conocemos en personas que tenemos alrededor. De la virtud de la humanidad, hablamos primero de la bondad, que es la persona que nunca está demasiado ocupada para ayudar, para servir, que disfruta de hacer tareas para los demás, de acompañar, de brindarse en el servicio a las demás personas. Ya decíamos, la mayoría de las personas disfruta los eventos de servicio, los actos de servicio, cuando se colabora con una causa noble, cuando se colabora con una población necesitada. Eso lo que nos indica es que la mayoría de nosotros tenemos esta fortaleza de la bondad, de la generosidad, de la compasión, del altruismo, de la amabilidad y del cuidado de otros. También en esta virtud tenemos el amor, ¿verdad? Que es la capacidad de valorar las relaciones profundas, que se permite experimentar la intimidad, que se permite experimentar el vínculo real, el vínculo fuerte, constante, sólido, con las demás personas y con ellos mismos. Finalmente, en esta virtud de la humanidad tenemos la inteligencia social, que es la capacidad de ser consciente de las propias motivaciones y también de las motivaciones de los demás, de saber cómo responder a las necesidades de las demás personas, de saber cómo a veces postergar las propias expresiones o conductas de acuerdo a las circunstancias para lograr un objetivo. A esta inteligencia social, haciendo tal vez un salto teórico, podríamos llamarle también inteligencia emocional en su porción interpersonal. Cuando hablamos de la capacidad de identificar las propias emociones, las emociones de los demás, de poder contextualizarlas, de poder explicarlas y poder ponerlas en un continuo que nos favorezca o nos facilite llegar a mejores resultados en el plano interpersonal. Esta inteligencia social está muy ligada también a la fortaleza del liderazgo, ¿verdad? Dice que comprende y orienta su propio comportamiento en el contexto de las relaciones de las demás personas. En el tema de la justicia hablamos del civismo, la responsabilidad social, la lealtad, ¿verdad? Estas son personas que se consideran como compañeros leales, dedicados, que siempre dan su aporte, que valoran los objetivos del grupo y los propios, que logran alinearlos, que se comportan de manera acorde con sus propios principios y respetan también los de los demás. Está la fortaleza de la imparcialidad y la equidad. Esta es la que le da la oportunidad a todo el mundo, que tiene una estructura moral de equidad, de igualdad con las demás personas, que toma en serio que los demás estén bien, no solo el propio bienestar de nosotros, y logra separar los sentimientos de las decisiones a la hora de corresponder con esa estructura moral. Como decíamos antes, el liderazgo es la fortaleza de la organización, de asegurar los objetivos, de mejorar las relaciones entre las personas que participan en una tarea, en un grupo, en un equipo, de reconocer, otorgar y sostener y también honrar, pero facilitando también la responsabilidad de cada uno de los miembros de un equipo.
La virtud de la templanza habla del perdón, de la clemencia, de la capacidad para perdonar a quienes han causado el mal, de dar oportunidades, de contextualizar los errores, ¿verdad? De dejar de un lado la necesidad de venganza. Esta es una fortaleza muy prototípica de algunas personas, pero no muy frecuente en este momento, para ser honestos, no muy frecuente en el momento social en el que vivimos. Sin embargo, es una de las fortalezas que desde las doctrinas religiosas de hace miles de años hasta el humanismo y el existencialismo actualmente se recomiendan. El perdón, la clemencia, el no vivir atado a los rencores, el permitir oportunidades de cambio. También tenemos la prudencia, la discreción, la cautela. Aclaro que acá en este recorte que estamos viendo, en relación con la primera rueda que tenía todas las virtudes y las fortalezas, esta virtud de la templanza es la que se vio en la primera lámina como moderación, pero son en realidad la misma. Tenemos la fortaleza de la prudencia, como decíamos, de ser cuidadoso, de tener visión a futuro, de poder estructurar las acciones para no incurrir en errores impulsivos o por descuido, de poner plazos y cumplirlos. También la humildad y la modestia es una fortaleza que cede la necesidad de ser el centro de atención, que prefiere que los logros hablen por sí mismo, que reconoce también los logros de los demás. De la autorregulación o autocontrol, es una fortaleza que la capacidad de retener los propios deseos y necesidades, de postergarlos, de ponerlos en el momento adecuado. No estamos hablando de suprimir o reprimir, estamos hablando de gestionar, de ser capaces de manejar nuestras circunstancias para desplegarlas o atenderlas en el momento adecuado. Tenemos también la virtud de la trascendencia, que habla del disfrute de la belleza y la excelencia, de una capacidad de apreciar el trabajo bien realizado, de apreciar el arte, de apreciar las cosas bien hechas, de apreciar cómo la virtuosidad de las personas se manifiesta de diferentes formas. También la fortaleza de la espiritualidad, propósito, fe, religiosidad, si queremos decirle, es la capacidad de definirnos por creencias, de encontrar en nuestras creencias y en nuestro propósito un consuelo para las dificultades de la vida y para orientar también nuestros esfuerzos. Se habla también de sentido o significado y puede hablar de la vinculación con la creencia de algo más elevado, de algo más grande que nos congrega. Está la virtud de la gratitud, la fortaleza de la gratitud, que ya habíamos tocado brevemente. Habla de que se es consciente de lo que está bien, de lo que apoya, de lo que ayuda, de la colaboración de los demás, y es la fortaleza que nos permite tomar tiempo y desplegar esfuerzos y hacer diferentes cosas, realizar diferentes acciones para comunicarle a los demás y comunicarle a nuestro medio que reconocemos esos aciertos en nosotros. Hay quienes inclusive, como dice acá, lo consideran la fortaleza de apreciar la vida misma, de apreciar las cosas positivas de la vida. El humor y la picardía es la capacidad de reír, de hacer reír a otras personas, de ver el lado cómico de las cosas, de permitir las interpretaciones más loables, más llevaderas, más divertidas, si se quiere, de las circunstancias vitales. Está la fortaleza de la esperanza, del optimismo, ¿verdad? Que es esperar lo mejor del futuro, el poder hacer planes y tener la certeza de que estos se van a llevar a cabo, de poder seguir hacia adelante, tener esa condición cognitiva de realidad de lo que se desea, como se dice en otros contextos. Como les decía, este es el instituto, y les pongo aquí esta lámina con el logo y demás para que puedan encontrarlo, con ese enlace ahí mismo, para quienes quieran realizar esta prueba, que es la prueba de fortalezas de carácter, que nos da una lectura bastante acertada, he de decir,
cuáles son las que sobresalen. La teoría dice que trabajamos con las 5 primeras. Esas 5 primeras nos orientan sobre cuáles son aquellas condiciones más fuertes en nosotros que nos permitirían vivir de manera más comprometida, más apasionada, si quisiéramos, más satisfactoria. La psicología positiva, cerca del tema del bienestar, desarrolló este modelo que se llama el modelo PERMA. El modelo PERMA es un modelo que es un acrónimo que se consiste de estos 5 principios. En inglés, PERMA quiere decir Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning and Accomplishment. Que son emociones positivas, compromiso, relaciones, propósito o sentido y logro, experiencias de logro. Para darle un poquito de contexto a este modelo, antes de este modelo, el Dr. Seligman había trabajado otro que se llamaba Felicidad Auténtica, que contemplaba solo las primeras 3 letras de este modelo, que son las emociones positivas, el compromiso las emociones positivas, el compromiso y el sentido. Sería la P, la E y la M. Pero después, continuando con su investigación y con el aporte de otros colegas, se dio cuenta que también la parte relacional y la parte del logro están involucradas directamente en la percepción de bienestar que tenemos casi todos los seres humanos. Entonces, de esta manera genera el modelo PERMA que vamos a ver a continuación. Entonces, las emociones positivas se dividen en 2 tipos. Aquellas que son de tipo placentero, que son las que se experimentan a través de los sentidos, las caricias, la música, los aromas, el contacto con otras personas y demás, ¿verdad? Experiencias de tipo placentero que reportan un porcentaje dentro de la cuota del bienestar, digamos. También están las emociones positivas de tipo gratificante, que son las que nos dan la sensación de misión cumplida, de buen trabajo, de colaboración, de haber hecho algo significativo. Estas emociones positivas, según nos dice este modelo, colaboran como con un 5%, de un 5% con el 5 a un 10% con el nivel de bienestar que tienen las personas. Cuando las personas tienen una vida con emociones placenteras y también con emociones gratificantes, tienden a sentirse relativamente mejor que las personas que no tienen este tipo de experiencias. Como segundo punto, tenemos el compromiso, el engagement en inglés, que nos habla del compromiso y la entrega, que son las actividades que están basadas en nuestras fortalezas, que nos involucran y nos llenan completamente. Para algunas personas será el ejercicio, para algunas personas será el trabajar con grupos, para otras personas será el atender pacientes, para otras personas será la música, para otras personas será el expresar gratitud, para otras personas será cualquiera de las 24 fortalezas que acabamos de estudiar. Cuando sabemos cuáles son, es más fácil traducir esos conceptos en acciones concretas que nos permitan experimentar este tipo de compromiso. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿en qué circunstancias, en qué acciones, en qué actividades usted siente como que desaparece el tiempo? Como que se le quitan los dolores, como que se acaban los problemas. En esas actividades, que muchas veces involucran el contacto con otras personas, estamos de una u otra manera, de acuerdo a esta teoría, viviendo nuestras fortalezas. Estamos escuchando a las personas, estamos dando apoyo, estamos aprendiendo, estamos siendo perseverantes. En esas circunstancias estamos experimentando este compromiso y esta entrega. Este se supone que colabora entre un 15 y un 20% al nivel de bienestar de las personas. Tenemos también el área del sentido, que según no solamente Seligman, sino también muchos otros autores antes de Seligman, este sentido
es la línea, el hilo conductor de nuestra vida. Es el que nos permite sentir que estamos haciendo algo valioso. Es el que nos permite sentir que estamos dejando un legado importante en nuestra vida o que estamos cumpliendo con lo que la vida nos pide. Las define o se definen como las causas mayores a nosotros mismos en importancia en las que se emplean nuestras fortalezas. Según Frankl, Viktor Frankl, y les voy a dar también un enlace a el libro icónico de este autor, que se llama El hombre en busca de sentido, es lo que la vida nos pide, lo que hemos venido a hacer a este mundo. Por ejemplo, Frankl relata, sin hacerles spoiler del libro, que aún en las circunstancias más difíciles que él atravesó en su vida y que vio a miles de otras personas atravesar en su vida, el tener claro, cuando una persona tenía claro qué iba a hacer después de esas circunstancias, cuál era el propósito de su vida, con qué quería colaborarle al mundo, a la sociedad, a la humanidad, podía enfrentar de forma más eficiente y hasta sobrevivir en mayores cantidades que cuando las personas estaban respondiendo de forma reactiva a lo que estaba pasando, a los problemas de su vida. Cuando se tiene claro hacia dónde se va, las adversidades son pasajeras, son peldaños en un camino y no son la totalidad de la experiencia. Según Seligman, que es básicamente lo mismo, nada más cambia un poco el tiempo en el que ubica Seligman el sentido, dice que es la contribución que se desea dar a la humanidad, el legado, la causa que amerita dar la propia vida, dice. Interesante. Las personas que viven con sentido, según investigaciones de la logoterapia, de las corrientes humanistas, de las corrientes existencialistas y demás, inclusive hasta tienen una recuperación más satisfactoria de las enfermedades, tienen un mejor sistema inmunológico, encuentran las respuestas más fáciles en su vida, logran tolerar más circunstancias adversas o de mejor manera las circunstancias adversas. Este sentido, según el doctor Seligman y el doctor Peterson, es el responsable de cerca de un 30% del bienestar de los seres humanos, de un 20 a un 40% del bienestar de los seres humanos. Según el doctor Seligman, las personas que tienen claridad en su sentido logran alinear todo lo que está pasando en sus vidas hacia la consecución de estas metas, hacia el logro de este sentido, hacia la vivencia de este sentido. Y entonces experimentan más congruencia, experimentan más progreso, experimentan un estado de resiliencia más fuerte. El cuarto punto son las experiencias de logro, con las cuales nosotros los seres humanos en este momento tenemos una dualidad. En este momento vivimos en circunstancias sociales en las que somos, en la mayoría de los casos, muy orientados al logro, estamos muy comprometidos con lo que queremos lograr, pero a la vez tenemos una ambivalencia porque si celebramos nuestros logros, si hablamos de nuestros logros, si pregonamos nuestros logros, se nos considera tal vez como fachentillos o como ególatras a veces. Sin embargo, lo que propone este modelo no es que uno viva a través de sus logros o que se relacione a través de sus logros, sino que logre identificarlos y reconocerlos. Todos los logros. ¿Qué es lo que pasa? En este momento histórico que vivimos, los grandes logros son los únicos logros que reconocemos. Por ejemplo, graduarse, conseguir un trabajo, comprar una propiedad, conseguir un ascenso, obtener un posgrado. Nos permitimos identificar y reconocer los logros cuando estamos en esas circunstancias grandes, en esas circunstancias importantes. Y en el día a día, muchas veces no le prestamos mucha atención a los logros de tal vez dimensiones o trascendencias un poco menores
y por lo tanto muchas veces caemos en la trampa de la desmotivación. Sentimos que no avanzamos, sentimos que no estamos haciendo nada, sentimos que tal vez no somos eficientes porque no tenemos grandes logros todos los días. Este modelo lo que propone es que logremos identificar y reconocer nuestros logros, aunque sean pequeñitos, aunque no sean los más trascendentales, aunque sean eventuales, y que así sintamos que estamos haciendo algo, básicamente. Es el desarrollo de conciencia acerca de las propias capacidades y sus alcances, y se sustenta en registros y rituales de celebración por el proceso. No es que nos vamos a hacer un culto de autorreferencia o de autoadoración, es que nos vamos a dar un tiempito en el día, por lo menos para decirnos a nosotros mismos, lo hiciste bien, buen trabajo, lograste avanzar. Podemos anotarlos, podemos escribirlos, podemos registrarlos, como ya vamos a ver más adelante en las técnicas. Finalmente, como quinto punto, en el modelo PERMA del bienestar, habla de las relaciones positivas y constructivas. ¿Y qué son esas? Qué importante, porque las relaciones positivas y constructivas son aquellas que nos aportan beneficios, que nos aportan cosas positivas, que nos aportan diferentes ventajas, pero a la vez nos permiten crecer. Cuando una relación es constructiva y no es positiva, tal vez cuando nos topamos con algún mentor, con algún docente, con algún formador que tiene una actitud exageradamente rígida, exageradamente exigente, o tal vez hasta un poco despectiva, tal vez hasta un poco intensa, nos permite crecer, pero no nos permite la sensación de que estamos haciendo las cosas bien a veces. No nos permite la sensación o no nos permite obtener una palabra de apoyo, un reconocimiento, la palmada en la espalda del buen trabajo. Entonces, en ese caso, tendríamos una relación predominantemente constructiva, pero cuyo aporte positivo puede ser limitado. Otro ejemplo de una relación positiva sería aquella que nos da cosas importantes, que nos da la sensación de bienestar, con una persona que tal vez nos podemos reír, con una persona que tal vez nos dice las palabras correctas, pero no se plantea en esa relación la oportunidad de crecimiento. Un ejercicio también de reflexión para nosotros los padres, porque a veces nos concentramos en la parte positiva. Queremos darle a nuestros hijos las oportunidades, los objetos, las ventajas, pero no les permitimos crecer. Entonces estaríamos cayendo en la categoría de relación positiva, más no de relación constructiva. Y según este modelo, nuevamente, las relaciones que ayudan al bienestar son las que tienen ambas condiciones. Estas relaciones deben ser recíprocas y progresivas, o sea, tampoco nos sirve obtener una relación que nos da cosas buenas, que nos da cosas positivas y que nos permite crecer si nosotros no devolvemos lo mismo hacia la persona con la que interactuamos. Caeríamos en un modelo de desequilibrio, de desbalance. Y progresiva es que la relación no es siempre igual. También a veces nos encontramos relaciones que han sido positivas y constructivas en el pasado, pero que se han cronificado y entonces ya en este momento no aportan al bienestar. Es importante también reflexionar que las relaciones positivas y constructivas son aquellas que nos brindan apoyo en los momentos de adversidad, pero que también están presentes en los momentos de bienestar y de bonanza. Algunos de nosotros podemos identificar, tal vez entre nuestro grupo de amigos o nuestro grupo de allegados o conocidos, las personas con las que podemos contar en los momentos difíciles, pero con quienes tal vez cada 2 o 3 años tenemos contacto porque en los momentos de bienestar no nos relacionamos. Tal vez o porque no los buscamos hasta que tenemos problemas o porque la relación no tiene esa naturaleza. Es importante reflexionar acerca de las relaciones en este sentido. Ese es el modelo PERMA. Este modelo, como habíamos dicho, también es de ascendencia oriental, escrito también por Alan Watts en el libro El Camino del Zen, que es para mí el libro más
representativo de su pensamiento, que nos habla de estas tres esferas que hablan del bien ser, bien hacer y bienestar. Lo que dice es que no puede existir ninguna sin las otras dos. Y si alguna falla, las otras dos tienen muchos problemas. Básicamente, podemos hablar de una muy buena persona que busca el bienestar, pero que no lo puede alcanzar si no hace las cosas bien. O una persona que hace las cosas bien, pero ha tomado decisiones, por ejemplo, que lo posicionan en una circunstancia o en una forma de ser, en una caracteriología inadecuada, y entonces no va a lograr el bienestar. Dependen mutuamente, dependen las tres de sí mismas. Muy bien, entonces, algunos de los recursos que está es la capacidad de evocar los recuerdos, traer a nuestra mente diferentes circunstancias, poder traer a la memoria momentos distintos que hemos atravesado, soluciones que pudimos implementar de previo, circunstancias favorables que tuvimos en algún momento y que nos dejan con la sensación de bienestar, con la sensación de tranquilidad, de livianez. También los ejercicios de gratitud, que son sumamente prácticos y de los cuales ya vamos a hablar. También el registro de las cosas positivas en nuestra vida, no necesariamente el registro escrito, aunque también se recomienda, por ejemplo, el registro mediante íconos o mediante objetos que nos permiten tener una jornada, tener una lectura de la jornada. Por ejemplo, una colega tiene una importante, marcada pasión por el viaje, por conocer el mundo. Y a cada lugar que va en el mundo se compra una pequeña muñequita. Y esta muñequita miniatura las colecciona en un estante que diseñó específicamente para ese fin. Y entonces para ella, ese registro de sus viajes, esas muñequitas son muy valiosas y le reportan grandes cantidades de bienestar. También, como ya decíamos, la identificación y utilización de las propias fortalezas. Un ejemplo típico es cuando hay una persona creativa, una de estas personas que ama el aprendizaje, que es creativa, que le gusta curiosear, aprender cosas nuevas, encontrar nuevas soluciones, crear sus propias soluciones, y se topa, por ejemplo, con alguna tarea o con algún trabajo en el que tiene que hacer las cosas siempre de la misma manera, de forma muy rígida y estandarizada, y experimenta frustración, se siente contenido, se siente atrapado. Por otro lado, tal vez hay personas que son más perseverantes, más dogmáticas, más procedimentales o sistemáticas, que tal vez en las tareas que requieren más inteligencia social, más apertura, tal vez una actitud de más humor, no se sienten adecuadas, no se sienten plenas. Como decíamos, de la innovación y la creatividad, de los ejercicios de disfrute, que son sumamente sencillos y muy importantes para cultivar el bienestar, de las respuestas positivas constructivas ante las personas, que también podemos ampliar un poco más adelante, de la optimización biográfica. Muy interesante, este es un concepto, un recurso muy importante, que algunos inclusive, algunos detractores de este modelo critican como un autoengaño, pero la verdad es que cuando vemos a una persona que se presenta y narra su vida como una secuencia interminable de problemas, de sufrimientos, de adversidades y de tragedias, lógicamente nos vamos a encontrar con una persona que tiene alguna afectación, que tiene algún síntoma de malestar, sea tipo ansioso, sea tipo depresivo, sea tipo social, sea tipo laboral. Si nosotros hacemos un esfuerzo por reconstituir o reconstruir nuestra autopercepción desde nuestros hitos, desde nuestros logros, si logramos hacer una connotación positiva de nosotros mismos y de nuestra historia, vamos a entendernos, vamos a presentarnos, vamos a relacionarnos y vamos a cosechar de manera distinta.
recurso importante en el bienestar, como decíamos, es ¿verdad? Las experiencias de servicio para algunas personas, no podemos ya para todas las personas. Bueno, para que vea las cosas de cambio relacional, que se centran en mejorar cómo nos relacionamos con las demás personas y cómo equilibramos el balance de las experiencias que vamos atravesando. Vamos ya puntualmente, en estos minutos que nos quedan, a estudiar unas cuantas de las técnicas, lastimosamente no todas, pero unas cuantas de las técnicas que podemos implementar y que típicamente se utilizan desde este abordaje para ayudar a las personas a sentirse mejor, estar mejor. ¿Okay? El de los recuerdos positivos. Por ejemplo, empezamos con la evocación de pensar un momento en el que estuvimos mejor que el presente. O bien, abiertamente, pensar en el momento en el que estuvimos mejor en nuestra vida. Y tratamos de pensar en por qué fue tan bueno ese momento. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos en ese momento? ¿Qué cosas positivas hacíamos en ese momento que tal vez hemos dejado de hacer? Aquí empezamos con el cambio. Como decíamos al principio, con la trampa de la depresión. Cuando se pierden algunas de estas cosas positivas que yo hago, algunas de las experiencias gratificantes que me refuerzan, algunas de las relaciones que me dan cosas positivas y me permiten crecer, caigo en un estado depresivo. ¿Verdad? De acuerdo a últimos desarrollos teóricos del conductismo, de las ciencias conductuales. Entonces, cuando nos quedamos atrapados en ese estado, en ausencia de reforzadores, en ausencia de experiencias gratificantes, en ausencia de logros, podemos sentarnos a esperar que todo cambie para volver a sentirnos bien. Si nos sentamos a esperar, todo va a ir fallando sistemáticamente hasta que estemos peor. Lo que tenemos que hacer es empezar a recuperar algunas de las cosas a las que le dedicábamos la energía para empezar a sentirnos mejor. Una vez que estamos haciendo nuevamente y experimentando nuevamente las cosas que nos tenían en un mejor estado de ánimo, ¿verdad? El significado de esas circunstancias, de esas cosas y de nosotros mismos se vuelve a aclarar. Ejemplo típico, una persona que se queja de que tiene unos cuantos meses de un estado de ánimo muy decaído y cuando indagamos nos dice, bueno, el 2020 no cuenta, porque el 2020 obviamente nos ha propuesto estas circunstancias casi a todos y por eso es que la atención casi siempre se decanta hacia estos fenómenos. Pero en circunstancias regulares, una persona que aqueja unos cuantos meses de haber empezado a sentirse mal, a tener mal apetito, mal sueño, ánimo decaído, pérdida de intereses, y nosotros indagamos qué hacía antes, en un momento mejor, nos damos cuenta que tal vez antes corría, antes tenía un grupo de estudio o estaba todavía en la universidad, antes participaba de alguna actividad de servicio, antes estaba esforzándose en su sentido personal para ayudar, no sé, a una población específica. Y a raíz de algún evento, abandonó todo esto. Perdió el reforzamiento y empezó a desarrollar síntomas afectivos, muy probablemente tipo depresivos. Entonces, el evocar en nuestra mente las cosas, los momentos, las circunstancias, las actividades que nos permitían experimentar bienestar, nos ayuda no solo a experimentarlas, a experimentar de nuevo esas sensaciones inmediatamente, sino también a tomar decisiones que nos acerquen de nuevo a ese estado. El ejemplo típico de cómo funciona este mecanismo es el ejercicio del limón. Cuando nosotros nos imaginamos que tenemos en la mano un gajito de limón ácido y le pegamos un buen mordisco, empezamos a salivar aun cuando no hay ningún limón. Tenemos entonces una reacción biopsicosocial integrada en respuesta a un contenido de nuestra memoria, porque todos hemos comido limón.
Igualmente, si nos acordamos cómo era, por ejemplo, participar de las carreras o estar, frecuentemente se topa uno ahora chiquillos entre 20 y 25 años que han participado de Un Techo para mi País o Teletón o campañas 2030 y se sentían muy identificados y muy motivados y experimentaban mucho bienestar en esas circunstancias. Con solo evocarlo, recuperan una parte de lo que se siente hacer esas cosas. Con solo evocar, por ejemplo, el abrazo de esa persona que durante nuestros años de niñez nos consolaba, nos contenía, nos daba amor. Con solo recordar, por ejemplo, qué se siente la brisa del mar en la cara, aunque muchos de nosotros tenemos varios meses de no experimentarlo. Con solo evocar esas cosas, tenemos resultados positivos en nuestra mente y en nuestro organismo. Es psicofisiológico, es una respuesta psicofisiológica. De esa manera, tener en nuestra mente los eventos divertidos, los eventos positivos, los eventos constructivos mediante el ejercicio del recuerdo positivo, nos ayuda con el bienestar y también nos hace pensar que hay cosas que podemos hacer para estar mejor, como retomar algunas de esas circunstancias. A veces no se puede, a veces se pueden sustituir o a veces se pueden crear circunstancias nuevas, pero el ejercicio del recuerdo positivo tiene ese impacto en el organismo y ayuda a generar motivación, por lo menos la chispa inicial para empezar a trabajar en nosotros mismos. Muchas veces una sesión de psicoterapia en este sentido puede orientarse a evocar circunstancias positivas en lugar de trabajar sobre los problemas, las quejas y las circunstancias que nos están doliendo en este momento. Los ejercicios de disfrute. Veamos algo. Antes, solamente los trabaja la psicología positiva. Ahora la corriente del mindfulness o la conciencia plena utiliza mucho estos ejercicios de disfrute. Son ejercicios en los que uno se dedica completamente a experimentar y tautológicamente disfrutar de lo que se está haciendo. Por ejemplo, y el mejor ejemplo y la primera recomendación de este tipo de ejercicios, comer. Disfrutar lo que comemos, cuando lo comemos, en el momento presente, sin el teléfono, sin prisa. Bueno, me dirán ustedes, qué difícil, porque tenemos media hora o una hora para comer y cosas que atender en esa hora o en esa media hora. Sí, por supuesto. No podemos negarnos la realidad en la que vivimos, pero sí podemos empezar a encontrar, a negociar con nosotros mismos los espacios para poder disfrutar una cena, una ducha, unos 5 minutos al sol, una golosina, una conversación. ¿De qué se trata el disfrute? De estar ahí, de estar presente. Como ejercicio, cuando no lo tenemos al frente, cuando queremos recuperar la capacidad de disfrute con la que nacemos, es importante, por ejemplo, que la persona escoja la situación que antes disfrutaba mucho, el objeto, la cosa, la circunstancia, que cierre sus ojos y recuerde, que evoque en su mente esta situación, todos sus aspectos, todas sus características, todos sus detalles, ¿verdad? Que se recupere, que se reexperimente el pensamiento, la sensación, la emoción, y que se logre describir con el mayor detalle posible el evento, la circunstancia. De esta manera estamos recuperando nuestra capacidad de disfrute. En Suecia hay una corriente en ciencias sociales, específicamente en los desarrollos teóricos de la sociología moderna en Suecia en los últimos 10 años, que se llama el movimiento slow down, o sea, el movimiento frenar o detenerse, el reducir la velocidad. ¿De qué se trata? Básicamente de tomar conciencia de la vida, de estar en el momento presente, de darse tiempo para las cosas, para realmente experimentar y sentir las cosas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, por ejemplo, llegamos al final de la jornada laboral y no nos acordamos si almorzamos? No nos acordamos si fuimos al baño. ¿Me explico? Este tipo de presión precisa en la que vivimos
es particularmente nociva cuando hablamos de bienestar. Las cartas de gratitud, ejercicios de gratitud o cartas de gratitud, que pueden ser cartas o pueden ser mensajes de texto o pueden ser mensajes en persona. Esta es una técnica específicamente desarrollada por el Dr. Seligman para pacientes con trastornos depresivos recurrentes en una institución hospitalaria ambulatoria en el estado de Pensilvania. Estos pacientes generalmente reportan problemas con sus familias. Aparte del trastorno depresivo, tienen problemas familiares lógicamente asociados a su estado de salud. Lo que él propuso fue que cada una de estas personas escogiera a alguien de su familia, alguien de su grupo inmediato, de su grupo de allegados, y tratara de pensar en las contribuciones positivas que esta persona le había suministrado, le había dado, o sea, los aportes, las contribuciones, los favores que, digamos, el hermano, el primo, el amigo, el vecino le había dado a su propia vida. Y que escribiera una carta detallando cuáles fueron esos aportes y el impacto positivo que habían tenido en la vida del paciente. Lógicamente, la muestra fue bastante grande, fue de más de 600 pacientes, si no me equivoco, y se dio cuenta el doctor Seligman que una vez que las personas lograban redactar esta carta y en la siguiente visita de esta persona a quien le habían dedicado la carta, le leían el contenido de la misiva, la relación mejoraba significativamente. La relación mejoraba de forma muy positiva. Y el impacto sobre la relación mejoraba por un plazo no menor de 6 meses. A los 6 meses se podía todavía percibir el impacto positivo que habían tenido el ejercicio en las personas. Se han hecho adaptaciones. Por ejemplo, en mis grupos universitarios, cuando estamos viendo este tema, yo les pido que tomen su aparato celular y redacten un mensaje de texto o de WhatsApp con estas mismas características. Identifiquen a una persona, un aporte de esta persona, el impacto que había tenido en la vida y la gratitud que se expresaba por este impacto y por este aporte. Y que lo mandaran. Lo hacíamos como un experimento social el día de esta, o los días de estas clases, se mandaba a las personas y esperábamos las respuestas. Y era impresionante ver cómo en la mayoría de los casos se recibía la respuesta en minutos, a veces casi de manera inmediata. Y la retaliación que venía producto de este estímulo, o sea, la reacción producto de esta acción, siempre era positiva y siempre suscitaba, como vemos en las últimas 3 preguntas de esta lámina aquí abajo, sensaciones positivas y sentimientos positivos respecto a la persona. La persona también tenía una reacción positiva, caracterizada por emociones también de gratitud y emociones de bondad y de amor y de afecto. Y la relación mejoraba literalmente. Mejoraba, tal vez no pudimos mapear el tiempo que duraba el impacto, pero sí había una mejoría sustancial en la relación que se había abordado con esta técnica. No es necesario escribir cartas, tampoco es necesario escribir mensajes de texto. Sin embargo, sí es necesario salirnos un poquito del tradicional gracias que la mayoría de nosotros le damos a las personas con las que compartimos y colaboramos y que la usamos varias veces al día, pero que la usamos tanto que tal vez ha perdido su impacto o su poder, digámosle, y aventurarnos un poquitito más allá en el acto del agradecimiento, el reconocer el aporte, el hablar del impacto, el hablar de las emociones involucradas, el enfatizar, darle un poco más a la persona a la que le agradecemos las cosas que le agradecemos. Y vamos a notar invariablemente un aumento en nuestro nivel de bienestar y también el de la otra persona.
técnica también muy positiva y con un muy buen impacto es la que se llamó Diario de Bendiciones, que sin pretender ofender el sistema de creencias de nadie, básicamente podría llamarse Diario de Bendiciones o Diario de Eventos Positivos o Diario de, no sé, cada cual lo puede nombrar como quiera. En realidad lo que se consiste es que cada día se anotan al menos 3 cosas positivas que ocurrieron y por qué ocurrieron. Pueden ser cosas grandes, pequeñas, importantes, trascendentales, hitos de vida, o pueden ser cosas pequeñitas, cosas de menor envergadura. Junto a cada cosa anotamos el porqué, el motivo por el que ocurrieron. Y la recomendación del Dr. Seligman, en este caso, es que se realice esta actividad como última actividad del día. Sin embargo, a veces eso no es tan sencillo. Un ejemplo es, fui a almorzar con un amigo al que no veía hace tiempo, digamos. ¿Por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque a pesar del tiempo y lo ocupado de la agenda, siempre se puede encontrar un espacio para compartir con personas positivas. Además, no importa el tiempo que pase, los verdaderos amigos siguen ahí para uno. Entonces, el registro del acontecimiento positivo nos permite hacer un ejercicio filosófico de perspectiva, de comprensión de cómo nuestra vida tiene aspectos positivos. El ejercicio recomienda 3 cosas positivas por día, pero la verdad, después de realizarlo por algunas semanas, la mayoría de las personas que conozco, y mi persona también, cuando lo ha realizado, se registran más. Y nos ayuda a tener una sensación de que durante el día podemos estar haciendo cosas que después vamos a poder registrar en ese diario de bendiciones y vamos a tener una mejor conciencia de por qué nuestra vida es buena